verla dentro del Tratado del Paisaje Español, que trata en su tomo 3 de los espacios naturales. Estamos viendo la lección 7 que trata de los espacios naturales de Galicia y dentro de ella estamos ya en la tercera lección, la que trata de la provincia de Orense. Si nos fijamos en el mapa de los espacios protegidos de Orense, nos damos cuenta que tenemos 3 parques naturales. El Parque Natural de la Baja Limia, Sierra de Surés, de 29.000 hectáreas, el Parque Natural del Invernadeiro, de 5.722 hectáreas, en la zona del macizo central orensano, y el Parque Natural de la Sierra de la Encina de la Lastra, al norte del Sil, en Valdeorras, de 3.152 hectáreas. Es decir, que tenemos un total de 38.910 hectáreas de parques naturales. Supone un 5% del territorio provincial orensano, que es muy grande, es de 797.300 hectáreas. Fijaros que en general en las provincias españolas estamos descubriendo que los parques naturales y parques nacionales, reservas, supone de media un 8%. Es decir, que Orense está muy por debajo de la media nacional. Y si ahora sumamos los LIC, nos damos cuenta que tenemos grandes LIC. Fijaros, tenemos el gran LIC del macizo central orensano, con 46.985 hectáreas. Tenemos el gran LIC de Pequeña Trevinca, de 24.896 hectáreas, es decir, toda la zona montañosa de Orense está en cierta manera protegida por los LIC y además con la ventaja de que están unidos por un punto de corredor débil, pero unidos en cierta manera. Tenemos el LIC de Peñamaseira, de 5.738 hectáreas. Tenemos el LIC del río Támega, 630, y los LIC en la zona de la Sierra de Surés, de la Baja Limia, que tenemos un LIC que incorpora el parque natural que acaba teniendo 33.921 hectáreas, que de esta manera lo amplía. Luego tenemos el LIC de la Sierra de Candán, en la gran dorsal gallega, con 2.000 hectáreas, que forma parte del LIC que habíamos visto en la zona del Lugo y veremos en Pontevedra, y el LIC de Peñamentosa de 2.321 hectáreas. Y luego ya en el borde del Sil tenemos el LIC del Cañón del Sil, que tenía 5.000 hectáreas, pero que ahora se corresponden 2.500 hectáreas. Y luego tenemos un pequeño LIC de Monte de Ramo de 1.983 hectáreas, que en cierta manera podría ampliar el LIC del macizo central orensano. Si sumamos todos estos LIC, al final conseguiríamos una cifra, añadiendo además los parques naturales, de 124.980 hectáreas, que es un 17,18% del territorio. Hemos aumentado la cifra, pero si nos recordamos los que hemos visto en otras regiones españolas, que la media estaba entre un 25 y un 30% de protección del territorio, sumando LICs y parques naturales, con lo cual, como veis, estamos muy por debajo de la media nacional. Esto es algo que estamos viendo común, lo hemos visto en La Coruña, protecciones mínimas, lo hemos visto en Lugo y lo vemos en Orense. Galicia está a la cola de la protección del paisaje. Ahora vamos a ver realmente si el paisaje orensano está reflejado en estas protecciones. Como vemos, Orense tiene un territorio protegido de un 17% y sin embargo es muchísimo mayor el porcentaje de paisajes de gran valor. Fijaros, desde Peñatrevinca, todo el valle del río Sares hasta el Sil, todo este enorme territorio que queda encajado en cierta manera entre ya dos protecciones de LIC, está sin proteger. Tenemos además las enormes amenazas de las canteras de pizarra de este territorio de Valdeorras, amenaza gravísima puesto que están excavando en superficie, ocupando muchísimo espacio, cuando una explotación digna, correcta, sería una excavación en profundidad y no ir destrozando laderas y laderas sin ningún control. Tenemos también la zona venezolana de protección del valle del río Vivey, que es todo este valle que vierte también al Sil y que también, como veis, queda en la zona de Viana, entre los dos LIC, pero ha quedado sin proteger. Fijaros que también que desde la divisoria de Miño
Duero, que curiosamente estos parques no alcanzan, por muy poquito no alcanzan la divisoria siempre son elementos fundamentales para el posterior desarrollo de las especies vegetales, por muy poquito no las alcanzan. Pero desde esta divisoria vemos que es preciso proteger las laderas que van descendiendo desde esa divisoria tan importante, las laderas que van descendiendo hacia el sur, enlazando con el Parque Natural de Peña Maseira. Podríamos rodear Gubiña, podríamos rodear Mezquita, podríamos rodear Ríos, es decir, todo este territorio es un territorio muy, muy valioso que va allá de la divisoria hacia el sur. Hacia el oeste tenemos también desde las sierras de San Mamés e Invernadeiro, tenemos también la posibilidad de proteger el Alto Támega, es decir, toda esta zona donde nace el támega, y alcanzar la Sierra del Arauco, una sierra muy importante porque es la frontera entre el valle del Támega y el valle de la zona de Limia. Fijaros que también podríamos, alcanzado Sierra Larauco, hacia el norte, podríamos alcanzar también la zona de Monte de Ramo, y que puede ser hasta la frontera del macizo orensano, capturando la Sierra del Burgo. Es decir, si pensáramos en ampliar el macizo orensano, está claro que la zona de Monte de Ramo y el macizo del Burgo perfectamente pueden pertenecer a él y quedar protegidos. Un límite muy claro podría ser la carretera 536, que va bordeando todo este límite del macizo. Y podía ser con límite con el Parque Natural del Sil. Fijaros, aquí siempre tenemos la gran duda de si estos grandes parques naturales que vamos a proponer deben llegar hasta el Sil, o el Sil es merecedor por su singularidad de un propio parque natural. Lo vimos al ver la zona de Monforte, y creemos aquí también que puede ser perfectamente posible crear un parque natural del Sil en toda la zona orensana, que iría desde Petín hasta el Miño. Como veremos, luego tenemos ahí un lic que hemos visto, que protegía las riberas del Sil. En el sur, la sierra de Surés y de Larouco perfectamente pueden llegar a unirse y formar un continuo en todo el territorio que rodea el valle de Limia. Desde el Larouco, el paisaje realmente es muy valioso, unas sierras excepcionales y además tenemos ya un parque natural, tenemos un lic. Al final estaríamos realizando esta unión por todo el límite, en cierta manera, de Galicia en el sur. Podríamos llegar hasta la Sierra del Aboleiro, perteneciente también a ese parque natural y ese lic que la amplió, y quedaría el Valle de la Arnoia, que es muy importante porque en cierta manera realiza un círculo que va rodeando a Orense y que permite la unión de las distintas divisorias, rodeando Orense y rodeando también la zona de Celanova, y alcanzando la ribera sur del Miño. Aquí aparece ya el otro elemento de interesantísima protección, que son todas las riberas del Miño, con todos sus cultivos, sus viñedos tan importantes, y que puede unir perfectamente las dos riberas, un parque que aquí se proponga. Y por fin quedaría solo la bellísima tierra de Carrallino, donde vimos que ya aparece la dorsal y la protección de las sierras de la dorsal, el límite con la tierra de Chantada y el límite también con la zona de Pontevedra. Que como vemos, Orense es un territorio muy muy complejo, variadísimo, vertientes del Duero, ríos que vierten ellos directamente al Atlántico, como el Limia, vertientes del Miño y vertientes del Sil. Territorio realmente riquísimo, es una encrucijada de grandes ríos y realmente de mares. Entonces, si ahora vamos a centrarnos en el territorio más grande protegido, más accidentado, más virgen de Orense, es el macizo orensano y Peñatervinca. ¿Qué proponemos? Proponemos unir estos dos lic y declararlos parque natural. Cuando hablamos de parque natural, muchos se echan las manos a la cabeza y dicen, no se pueden plantear parques naturales tan grandes. Pues, claro que se pueden plantear. Quizá lo que no queremos es desprestigiar los LIC que existen. Y creemos que muchos de los LIC que están declarados en la península
tienen categoría realmente de parques naturales, pero si pensamos ampliarlos, si a alguien le da pena perder estos límites que costó tanto realmente crearlos, proponemos que estos espacios ya protegidos pasen a ser realmente reservas naturales, porque tienen realmente el carácter de reservas naturales, por su geografía, su topografía, por la presencia de bosques autóctonos. Y el resto del espacio que proponemos pasaría a ser parque natural, y dentro de ese parque natural tendríamos las zonas altas como reserva natural. Pero nuestra propuesta es de parque natural. ¿Qué hacemos? Proponemos crear un gran parque natural que uniese la zona del macizo orensano con la zona de Peña Trevinga. Y también que tendría como límites hasta Monte de Ramo, y luego veremos el límite de la 536, y en el sur hasta la zona de Maseira, la zona de la sierra, del Parque Natural de Maseira. Así ampliaríamos los LIC, en cierta manera, en unas ampliaciones que son muy naturales. Fijaros, ampliaríamos este entrante que tiene los LIC en la zona de Viana do Bolo, que es la zona A, hasta alcanzar la divisoria Sil, Duero, que es la divisoria Duero-Sil, que es la que viene aquí, paralela a la entrada a Galicia, las infraestructuras. Desde ella podríamos descender hasta el dique Maseira, enlazando en esta zona tan importante del Padornelo y de la Canda, que son los puertos de entrada a Galicia. Perfectamente se pueden enlazar estos dos macizos montañosos. ¿El límite cuál sería? El límite sería el río Arzoá, que es un límite muy natural para todo este gran macizo montañoso. Y la Nacional 525, que llega por aquí, que es la entrada a Galicia. Protegeríamos también el Alto Támega, que es el Valle de Laza, todo este territorio, que como nos sigue descendiendo de la divisoria, protege toda esta zona tan valiosa, hasta el puerto de Estivadas, que es la frontera divisoria entre el Támega y el Limia. Y la Nacional 525, que es un límite muy bueno para nosotros. También protegeríamos las estribaciones de la Sierra San Mamés por todo este territorio que avanza hasta Sinzo de Limia, desde el Alto Arnoia hasta Sinzo de Limia. La antigua laguna de Antela, que estaba aquí, tenía un promontorio que ha quedado de esta manera salvaguardado tras la desecación de la laguna, y es un elemento muy importante de ampliación de los espacios naturales desde la Sierra San Mamés, por la cabecera de la Arnoia y ya hacia el Alto Limia. El límite podría ser Maceda, la zona de Maceda, y el Alto de Rodicio. El Alto Rodicio es un punto estratégico muy importante en Galicia, porque de cierta manera separa vertientes, valles, es el final del macizo orensano. Vamos a ver cómo es un punto clave en las propuestas que vamos a hacer. Hacia el norte, ¿qué haríamos? Pues sin duda incorporar la Sierra del Burgo, no se entiende cómo no forma parte ya de este LIC, y también el entorno de Monte de Ramo hasta la Nacional 536. El límite podría ser perfectamente esta carretera del Alto Rodicio, Puebla de Tribes, hasta proteger, como hemos dicho antes, proteger todo el Valle del Sares y la Sierra de Oixe, que también extraña que no esté protegida. Y aquí luego hablaremos de la zona peligrosísima de las canteras de pizarra que está surgiendo aquí. Y luego, por supuesto, podremos descender hasta el río Sil, hasta la zona de Petín. Esto lo vamos a ver luego, más detalladamente, en la decisión de si deben pertenecer a este parque o si deben pertenecer al parque de las Riberas del Sil. Llegaríamos así hasta la frontera con León. Como veis, este parque del macizo orensano es muy importante en sus límites porque define el gran centro de Orense y desde él, desde sus cumbres, parten muchísimos espacios naturales. Fijaros, el parque que dibujamos tendría así como límites. El Sil, en principio, esto luego lo retocaremos, el Sil hasta Petín, la comarcal 536 hasta Rodicio, hasta el Alto de Rodicio, es un límite, dejando vacíos como zona de la Puebla, de Monte de Ramo, y
dejamos vacíos que son o agrícolas o ya urbanizados o con construcciones aisladas, pero protegemos el resto de aldeas, de bosquetes, de prados, de campos, que forman paisajes realmente muy hermosos y que su protección solo puede darles beneficios, porque integrarlos en un parque natural no supone precisamente que se va a apoyar su desarrollo, se va a apoyar el mantenimiento de los prados, la mejora de los campos, también la mejora de las aldeas. Sí que por supuesto va a poner impedimentos a infraestructuras, a parques eólicos probablemente, a nuevos trazados de viales, pero los beneficios son mucho mayores que los perjuicios. Entonces, como decimos, llegaríamos aquí hasta el este de Maceda y luego iríamos por este espolón que avanza con bosques en parte autóctonos hasta Sinzo de Limia, que es la antigua pequeña cordillera que separaba la laguna de Antela. Luego descendemos hasta el puerto de Estivadas, hasta la Nacional 525. Vamos rodeando la zona de Berín, del Alto Támega, y continuamos luego hasta, como hemos visto, hasta el río Arzoa y llegando hasta el Parque Natural de Maseiras y dejando vacías pues, las zonas, como hemos dicho, más alteradas o más agrícolas, puramente agrícolas, de Mezquita, Cañizo, Budiña, Ríos y Viana también. Y este es el territorio, aquí vemos los actuales LIC, la esencia de esta propuesta es los grandes LIC que ya estaban protegidos, también este parque natural, y la superficie que alcanzaríamos sería 240.000 hectáreas. Fijaros que es un parque natural importantísimo. En cierta manera estamos triplicando las actuales 80.000 hectáreas protegidas y pasaría al ser el mayor parque natural de Galicia. Recordar que el de los Ancares Courel estaba en 185.000 hectáreas y era el mayor parque propuesto hasta ahora en Galicia. Estamos, por tanto, ante una de las mayores operaciones de protección de las que proponemos en Galicia. Nuestra gran preocupación es la zona de las canteras de pizarras, que hay que, en cierta manera, contener, mantener, por supuesto, pero evitando la destrucción absoluta del paisaje con unas explotaciones absolutamente superficiales, que están arrasando valles enteros. Es decir, que estamos ante uno de los grandes parques que vamos a proponer en Orense, 240.000 hectáreas. Si ahora continuamos hacia el sur, nos damos cuenta que tenemos desde el Miño y la sierra de Laboreiro, tenemos ya un espacio protegido. Es decir, toda esta frontera está protegida con un parque natural y con una serie de LICs que lo ampliaban. Parece como si aquí muriera ya la dorsal gallega que nos ha venido acompañando desde Lugo y que ahora la veremos también en tierras de Orense. Los espectaculares sierras que están en el Bajo Limia, que van rodeando todo este territorio, son una enorme belleza, tanto de la zona de Quinso, Santa Eufemia, Surés. Todas estas están ya protegidas por un parque natural y un LIC, con un total de 34.000 hectáreas. Los espacios naturales siguen hasta la Sierra del Arauco, que es la divisoria Limia-Támega. Y luego podríamos continuar en el sur del Támega hasta la zona de la Sierra de Peñas Libres, que acaban en Arzoa, que hemos visto como límite del parque natural que hemos propuesto antes. Es una de las áreas de bosques realmente mejor conservadas de la provincia de Orense, sobre todo en la zona de Celanova. Es un territorio realmente muy valioso y forma, junto con los valles, con los bosques, con las aldeas que rodean la antigua laguna de Antela, hoy desecada, hoy cultivadas, y también pasan la divisoria hacia el Támega por estas zonas de la Sierra del Arauco hasta el puerto de Estivadas, que era el límite donde veníamos con el Parque Natural del Macizo Orensano, y también todo el entorno de Berín y, como hemos dicho, la zona de Sierra de Peñas Libres. Realmente es un territorio de una enorme belleza y de un paisaje valiosísimo, que además es frontera con zonas que en Portugal están ya declaradas hace mucho parques naturales importantísimos. Entonces nuestra propuesta es incorporar todos esos territorios a un parque natural que sería denominado
de las sierras del sur orensanas, o podríamos llamarle Laboreiro bajo línea Támega. Bueno, el nombre es quizá lo de menos. Proponemos, por tanto, proteger estos paisajes ampliando el Lic Laboreiro hasta el Miño, hasta la carretera 531, que sería nuestro límite, desde Cortegada a Celanova, Xinzo de Limia, protegiendo las laderas que rodean Celanova, protegiendo también todo el Bajo Limia, incluyendo Bande, hasta este pequeño Lic de Porqueira, uniendo los dos extremos del río de Limia, el norte y el sur, continuando las laderas de Surés y la zona de Calvos de Randín hasta toda la llanura de Xinzo de Limia. Rodeando la antigua laguna, se observa perfectamente los límites de la antigua laguna, y alcanzando en Trasmiras de nuevo la carretera, y por el puerto de Estivadas, en frontera con el parque, hemos dicho, del macizo central orensano, que como vimos llegaba hasta aquí y luego tenía este apéndice hacia Xinzo de Limia. Desde el puerto seguimos la nacional hasta la llanura de Berín, por todo este territorio, y desde Berín protegemos todo el valle del Búbal hasta alcanzar el Támega en su extremo sur. Enlazamos con su otro lado y continuamos por la Sierra de Peñas Libres hasta alcanzar de nuevo la nacional y el río Arzoá, donde entramos en conexión de nuevo con el Parque Nacional Natural del Macizo Central Orensano. Este espacio tan importante que protege todas las sierras del sur, que tiene ya un prólogo en el actual Parque Natural, alcanzaríamos las 145.000 hectáreas. Como veis, es un gran parque natural que deja libres, como veis, todo el Valle del Berín, toda la zona de Limia y entornos de núcleos como Celanova, sin proteger. Ahora vamos a llegar a la zona del Miño y del norte de Orense. El realmente complicado norte de Orense comprende la dorsal gallega, que la vimos ya en Lugo, la vimos en La Coruña, y que aquí se produce, lo contamos en Lugo, produce un extraño giro que va a formar toda esta cuenca del Avia, la cuenca de Orense, para luego girar en la frontera con Pontevedra, la Sierra de Suido, la Sierra de Faro de Avión, y saltar a la zona que acabamos de ver del Laboreiro. Y comprende todas sus estribaciones, que es toda la Sierra de Carballiño, donde existen dos lic, el de Candán, de 2.000 hectáreas, en la dorsal precisamente, y el de Peñaventosa, de 2.000 también 300 hectáreas, en el límite ya con la zona de Lugo, con la tierra de Chantada. Es decir, es un poquito la dorsal gallega en su giro, pero como veis, muy poca protección para una cordillera tan importante, que es un poco la columna vertebral de Galicia. Tenemos aquí los valles del Avia, con el valle del Arenteiro, un gran afluente del Avia, y todas las laderas del Valdeperosa, también que van descendiendo hacia el Miño, Barra. Y también tenemos toda la zona del Ribeiro y el borde de Orense, que va alcanzando, saltando el Miño al este de Orense, que salta el Miño. De esta manera estamos tratando todo lo que es el valle del Miño, en cierta manera diferenciado de la Arnoia, como lo veremos después, diferenciado también de las sierras de Laboreiro y diferenciado, como luego veremos, de las protecciones del Sil. Es decir, que es todo este territorio donde hay un territorio que es el Miño, con todos sus cultivos, y luego otro territorio más interior que es la cuenca del río Avia. Es decir, como veis, el paisaje es muy, muy variado, tiene influencias, como es la influencia de Orense, que rompe la continuidad de los sistemas naturales, la presencia de las infraestructuras que van acompañando el río Miño, y toda la gran comarca del Avia. Este dibujo lo llamé las riberas del Miño. Fijaros que las riberas del Miño, a partir de su encuentro con el Sil, forman uno de los paisajes humanizados, desde luego, de los más bellos de Europa.
la ascensión de bancales, de viñedos, las riberas del río, que aún no están excesivamente urbanizadas, que aún están en vírgenes en gran parte. Pero las infraestructuras han destrozado gran parte de este paisaje, la urbanización descontrolada de los núcleos, los embalses, el descuido, amenazan un paisaje realmente excepcional. Por ello, proponemos proteger el Valle del Miño con un parque natural como expresión de cómo la humanización de un paisaje puede lograr una nueva armonía, de una enorme belleza. Fijaros que a partir de Rivadavia, hacia el mar, la autovía se aleja del Miño y permite un paisaje en todo su esplendor, pero ya en la provincia realmente de Pontevedra y un poquito en la zona de Melón, de Orense. Pero en Orense la autovía va primero en la orilla sur, tras pasar Orense, luego salta a la orilla norte y realmente el parque natural va a exigir reparar todos los daños, a veces brutales, de esta infraestructura. Recordamos cuando leíamos libros de geografía de los años 70, cómo ya la preparación de estas autovías estaba destruyendo una gran proporción de los viñedos, como lo habían destruido los pantanos también. Y todo esto debe ser reparado dentro del parque natural. Y es posible repararlo. En sus cortados, en sus entornos que han dejado degradados, en los destrozos, en los apoyos de sus puentes que han quedado destrozados. Hay que recuperar también la orilla del río, que ha sido alterada por los pantanos. Y ahora va a ir un tema muy importante. Nos olvidamos de él al hablar de Lugo, del embalse, del gigantesco embalse de Belesar, pero podemos ahora hablar del embalse de Castrelo. En charlas posteriores, si Dios quiere, las podremos alcanzar a dar, sobre los ríos de España, tenemos una propuesta para completar el Plan Hidrológico Nacional que no se aprobó y que era un muy buen Plan Hidrológico Nacional, aquel plan consistía en llevar el agua del Duero hacia el Alto Tajo, para ir regando de las sobrantes del Duero antes de entrar en Portugal. El coste de esa elevación del agua de los embalses del Duero en los arribes era compensado por el descenso de esa agua a los embalses de cabecera del Tajo, es decir, que la energía se recuperaba en el salto que había desde la divisoria Duero-Tajo hasta el Tajo. Pero aquel plan se quedaba corto en un sentido, y es que los últimos años han demostrado que los embalses del Duero también a veces pueden quedarse muy agostados, igual que está pasando con los del Tajo. Y creemos que el futuro para todo el Plan Hidrológico Nacional es empezar a pensar en llevar agua desde los ríos del Cantábrico, del Atlántico, hacia los ríos de la meseta, hacia el Levante y Andalucía. Y para eso tenemos una previsión que viene de acuerdo con el intento de rebajar la cota de los embalses actuales. Fijaros, el embalse de Belesar ocupó 50 kilómetros de recorrido, sepultó aldeas, pueblos, caminos, cultivos. El embalse de Castrelo también sepultó viñedos, se perdieron casi 600 hectáreas de viñedos. Han sido embalses muy dañinos en aquel momento quizá podrían haber tenido un sentido para la generación de energía. Ahora nos parece ridículo que para generar energía, que hay tantas maneras de generarla, se hayan sepultado pueblos, se hayan sepultado cultivos, se hayan destrozado realmente paisajes. Entonces nuestra propuesta es, y lo contamos en el Navia, en Asturias, es bombear agua desde los embalses del Miño, al sur de Lugo, hacia los embalses del Sil, y desde los del Sil pasar a las tierras de Zamora a través del Tera para reforzar los embalses del Duero. Luego ya a partir del Duero podríamos seguir el antiguo plan hidrológico que los llevaba a la cabecera del Tajo, de manera muy sencilla a través de Castilla. Lo más complicado es lograr pasar la divisoria, porque pasar del Miño al Sil es muy sencillo y del Sil al Tera es donde está la mayor complejidad. Sería siempre a través de bombeos. Pero ¿qué es lo que produce este trasvase de agua? Produce que a partir de esa propuesta el embalse de Belesar puede rebajar su cota, hasta la cota en que el caudal del trasvase lo exija. Con lo cual recuperaríamos, quizá de los 50 kilómetros de Belesar, recuperaríamos 25 kilómetros de las orillas del río Miño. Y lo mismo puede pasarnos con el embalse de Castrelos. Al haber llevado toda esa agua desde el Sil, desde el Miño hacia el Duero, el embalse de Castrelos también podría rebajar su cota.
podríamos recuperar muchísimos de los antiguos viñedos, de los antiguos recorridos del río Miño. Es decir, que el embalse de Castrelos puede rebajar su cota. Esto que nos parece hoy una locura, ojalá alguien me esté escuchando de los más jóvenes porque probablemente lo veremos. Es decir, no tiene ningún coste rebajar la cota de un embalse. La propia naturaleza se encargará de recuperar las riberas, de llenar los antiguos ríos de márgenes. Habrá zonas que habrán sido muy, en cierta manera, sedimentadas, pero la agricultura tan cuidada, por ejemplo, del Valle del Miño, enseguida recuperaría para los viñedos los terrenos que se recuperarían. Y la energía eléctrica, efectivamente, sufriría una merma, una pequeña merma en su producción en los embalses gallegos. Pero como digo, gran parte del coste de esa merma se va a recuperar en las caídas hacia las cuencas del Tajo y del Guadiana. Es decir, que es un elemento realmente, verdaderamente posible. Puede parecer una locura, pero no lo es. El que quieras lo puede ver con dibujos como hicimos en el Navia, en Asturias. Y ahora este dibujo se refiere a la dorsal. La tierra de Carballino, con su dorsal, la dorsal gallega en su proa occidental. Nos asombra lo poco protegida que está esta dorsal, que va que gira desde aquí, desde la frontera de Lugo, hacia el oeste, para luego gira hacia el sur, va a cruzar el Miño y salta a la zona sur de Orense. Fijaros que es una división importantísima de aguas, de ríos que como el Arnego y el Deza van a ir a Luya, que es el río bisectriz de Galicia, del río Lérez, del Verdugo, del Oteivén, del Tea, que separa a su vez, forma un gran cuenco que separa a su vez de la zona de Orense, de la zona de Pontevedra. Es decir, ella va definiendo fronteras entre las regiones gallegas y es la columna vertebral de Galicia. No tiene la potencia de los Ancares, ni del Caurel, incluso del macizo orensano, pero es una cordillera muy, muy importante. Ella genera esta cuenca de Orense, esta tierra de Carballino, donde se encuentran los caminos que van a Santiago y a Pontevedra desde Orense, caminos muy antiguos. Es una tierra, en cierta manera, un tanto olvidada en este rincón, comparada con otras más conocidas por el cruce de infraestructuras, pero es merecedora de protección, porque no solo tenemos que proteger la protección que vimos en el Alto Ulla, en la Ulloa, en Chantada, en la Divisoria, en la dorsal de Lugo, desde la Sierra de Sistral. Y es el origen de todos sus ríos. La protección de la dorsal es algo imprescindible para definir Galicia. Y luego vamos a ver la belleza del Valle de Carballino. Este es otro dibujo de la dorsal. Fijaros, sí, desde la tierra de Chantada, que el Miño ya iba excavando a gran profundidad su cauce, la dorsal se veía como algo muy suave, casi imperceptible, en la sierra de la Cova de Serpe, en la sierra de la Loba. Pero, continuando la tierra de Chantada, en Orense, el Miño ha bajado ya muchísimo. Fijaros, ha pasado desde los 300-400 metros que tenía en la zona de Lugo hasta 139 metros. Con lo cual la dorsal, que corre a 900 a 1000 metros, ya no se ve como algo casi imperceptible, sino se ve como un gran y altísimo, como una barrera gigantesca, que genera unos valles secretos realmente bellísimos. Tras el valle del Miño, por donde suben los caminos a Santiago y Pontevedra, es una tierra que quizá hubiera sido mejor que no hubiera sido surcado por caminos. Hemos criticado muchas veces el ferrocarril Santiago-Orense, que fue innecesario, y por supuesto hemos criticado el AVE Santiago-Orense en la elección de los ferrocarriles gallegos, porque era un valle perfecto, era un valle casi virgen para haber sido formado una de las grandes reservas de Orense y de Galicia. Es un valle perfecto, fijaros que la dorsal lo va acompañando, lo va dibujando. Es como, de cierta manera, la última acrópolis que queda de Galicia, sus últimos valles altos. Y veremos cómo todos sus paisajes, desde las zonas de viñedos del Miño, que van ascendiendo poco a poco por el Avia, es realmente un valle excepcional. Entonces lo que vamos a proponer es un parque natural que lo podríamos dividir en dos, el de Riberas del Miño y el de la dorsal, o dorsal orensana o Carballino.
En primer lugar, es preciso proteger las riberas del Miño, de la urbanización, de las infraestructuras. Hay que proteger ese paisaje de bancales, viñedos, pequeños bosques, desde Ribadavia a Chantada y desde Cortegada hasta el Sil, en las dos orillas. Si no lo hacemos, el paisaje quedará al ritmo que va la urbanización, la ocupación de prados, de antiguos viñedos, los destrozos continuos de las infraestructuras. Si no lo hacemos, podemos olvidarnos del paisaje del Miño. Es preciso proteger sus cultivos, sus viñedos, sus laderas, sus aldeas. Y todo para eso proponemos este parque natural de las riberas del Miño. Fijaros que hasta ahora no habíamos protegido el Miño con singularidad, pero a partir de aquí, del encuentro con el Sil, creemos que él ya tiene personalidad propia. Este parque tendría 60.000 hectáreas. Y hacia el norte protegemos la dorsal y, por supuesto, protegemos todo el gran cuenca del valle del Labia en torno a Carballino. Como veis, dejamos en torno a los centros más urbanizados o de suelos puramente agrícolas, dejamos vacíos. Pero este es un espacio fundamental. Es la última cuenca, en cierta manera, de Galicia que puede ser salvada. Este tendría 52.000 hectáreas y uniría, como veis, los LIC que ya protegían parte de la dorsal. Continuamos ahora siguiendo el Sil, que se había encontrado aquí con el Niño, en las riberas del Sil. Fijaros que aquí teníamos ya un LIC, que era el de Cañón del Sil, de 2.000 hectáreas. Fijaros que un territorio tan espléndido como este ni siquiera está declarado parque natural. Teníamos 5.000 hectáreas, 2.000 en Orense y había 3.900 en Lugo, casi 6.000 hectáreas. Aquí ya vimos al elevar Lugo cómo a la provincia de Lugo entraba a veces en territorios al sur del Miño, mientras que aquí al sur del Sil, mientras que aquí sigue la frontera. Proponemos ampliar este LIC de Cañones del Sil a toda la ribera del Sil hasta Petín. Y lo proponemos ampliar por la belleza de su paisaje, de sus aldeas, por la virginidad aún de sus prados, de sus pequeños bosquetes, y proponemos que su límite sea la carretera 536, la que va de Orense a Rúa. Todo su territorio, no solo los Cañones del Sil, es merecedor de protección. Al oeste limitaría con el parque natural que hemos propuesto de las riberas del Miño, y al sur, a partir del Alto de Rodicio, hemos dicho que es un punto muy importante, con el parque natural que propusimos de la zona de Monte de Ramo, de la ampliación del macizo central orensano, en la Sierra del Burgo, hasta Puebla de Tribes. Es decir, que este sería el límite del plan. Incluimos el área de Sunqueira, que, aunque vierte a la Arnoia, lo incluimos dentro de este límite. Todo el territorio ya vimos que vierte al Sil, excepto esta área. Fijaros que a partir de Petín, la orilla sur del Sil quedaba protegida por el LIC del Parque Natural que habíamos propuesto en Trevinca, que luego analizaremos de nuevo para ver si merece la pena continuar el Parque Natural del Sil. Entonces, fijaros que esta es la propuesta que vamos a hacer, porque los cañones del Sil, el paisaje de los cañones del Sil sin duda es merecedor de mayor protección. Parece mentira que no sea un parque natural. Pensar también que esto lo estoy diciendo sobre dibujos hechos hace 2 años. Puede que la situación haya mejorado. Muchos quizás de los LIC que yo trato ya son parques naturales o ya son CEC, es decir, ya se ha dado pasos en la protección. Pero en general todo irá, suponemos que a mejor. Pero fijaros que ahora teníamos este pequeño LIC de 6.000 hectáreas y creemos que es preciso proteger, sin ninguna duda, todo el curso del Sil gallego, hasta Quiroga y luego hasta Arrúa. Y por Valdeorras llegar sin duda hasta la frontera con León. Y no solo hay que proteger los cañones y riberas, que son realmente espectaculares, sino también hay que proteger sus pequeños afluentes, que son parajes de aldeas, de prados, de pequeños bosquetes, que merecen también protección. Es absurdo proteger solo los bordes exactos de los desfiladeros del Sil. Y protegemos, como hemos dicho, hasta la divisoria con el río Arnoia en el Alto del Rodicio. Y la carretera 536, como hemos dicho, puede ser un límite muy claro, hasta llegar a la zona del Arouco-Petín, donde entraría con el LIC del macizo orensano.
Pensamos que Galicia es privilegiada, porque esto, como veis, está visto ahora desde el norte, con la llegada del Sil al Miño que va hacia Ourense, San Esteban de Ribas de Sil, zona de Castro Caldelas, Mao, el Alto de Rodicio, la tierra de Maceda, el Valle de la Arnoya, la Sierra de San Mamés y el macizo central orensano, y aquí la zona de Mandi y el Sil, con el río Cabe. Galicia es privilegiada, pues desde la entrada de León, el Sil conforma un paraje realmente espléndido. Va excavando cada vez más el macizo gallego, rodeado de montañas que alcanzan los 1000 metros. El Sil va descendiendo de los 376 metros que tiene en Puente Domingo Flórez a los 326 en el Barco, a los 317 en Rúa y a los 245 en Quiroga. Es un descenso apasionante. Aquí llega el embalse de Belesar, que como hemos comentado, nuestra propuesta es reducir la cota de ese embalse para recuperar el Miño. Entonces, el parque natural que proponemos es ampliar los cañones del Sil, formaría parte del parque natural, por toda la ribera del río hasta Petí y hacia el sur hasta la carretera 536. Iría al límite, por tanto, por Larouco, Puebla de Tribes, Castro Caldelas, Alto de Rodicio, Xunqueira, Esgos, la zona de Santa Marta, San Miguel do Campo, hasta la zona de Luintra, en la frontera con el Parque Natural del Miño. Este parque natural alcanzaría las 32.000 hectáreas. Fijaros que es un paso de las 6.000, de las 2.000 realmente actuales, a 32.000. Y realmente el paraje, como todos los que lo conocen, realmente merece. Es un paraje realmente espléndido. Y ahora vamos a otro territorio también muy complejo. En Ourense casi todo es muy complejo. Este es el territorio de la Arnoya. El valle de la Arnoya, por Celanova, que desde la zona del Miño, por la zona de Celanova, de Allariz, de Xunqueira y de Maceda, define un gran arco que va, en cierta manera, va uniendo todas las comarcas orensanas en torno a Ourense. Sus paisajes de bosques, de prados, de aldeas, en Celanova, en Allariz, en Maceda, definen un paisaje realmente valiosísimo a proteger, muy amenazado por la urbanización que procede de Ourense, que ha invadido la conurbación, ha invadido todo el territorio. Si no se protege muy pronto, esta continua urbanización va a acabar también con el Arnoya, va a invadir el Arnoya y todo su entorno. Fijaros el territorio que ahora mismo aún forma parte de un paisaje excepcional, exceptuando las zonas que aquí veis de Merca, Orga, Celanova, Allariz, Xunqueira, Maceda. El resto del territorio, donde coincide la divisoria con la zona del Limia, la divisoria con el Sil, la divisoria aquí con las riberas del Sil y con la divisoria con el Miño, Arnoya, y con la comarca de ríos que vierten hacia Ourense, los pequeños ríos que vierten hacia Ourense. Fijaros que es un terreno muy complejo. El río Arnoya forma como una gran curva que dibuja el territorio. ¿Qué estamos preparando? La conurbación orensana, cuando uno lo contempla realmente se queda estremecido. El entorno de Ourense invadido prados, campos, bosques, con miles de viviendas y urbanizaciones. Pero aún queda un cinturón, aún queda una orla de paisajes que coinciden realmente con el Valle de la Arnoya y que descienden un poquito la divisoria hacia Ourense, que logra rodear la capital con paisajes realmente aún vírgenes y que permite enlazar con el Miño, con las tierras del sur de Ourense y también con el gran macizo orensano y también con las riberas del Sil. Fijaros lo importante que es este eslabón. Enlaza realmente casi todos los parques naturales que proponemos de Ourense. Por eso la gran importancia de este corredor. Es un río que realmente nace en el macizo orensano, muy cerca del Sil, y que realmente va en la divisoria con el Limia y va llegando hasta el Miño. O sea que es realmente la pieza clave en todos los parques de Ourense. El Arnoya, por tanto, permite unir los paisajes del Miño con los del Sil, rodeando Ourense. Permite también rodear Limia y, en cierta manera, la sierra de Laboreiro, enlazarla con el macizo central orensano
y de nuevo a su vez con el SIL. Es decir, como veis, la importancia de protegerlo. Si no, ¿qué sucederá? Sucederá que la urbanización de Orense acabará llegando a la línea, atravesando Arnoia y rompiendo toda la continuidad de los sistemas naturales. Es decir, es la última posibilidad que nos queda para este paisaje en torno a Orense. Entonces la propuesta es crear el Parque Natural del Valle de Arnoia, que tendría 48.000 hectáreas y que uniría todos los sistemas naturales orensanos rodeando la capital. Aquí lo veis, iría desde el Parque Natural del Miño, rodeando, dejando las islas agrícolas o urbanizadas de los núcleos importantes hasta el Alto del Rodicio, que como dijimos es una de las claves de la encrucijada de los parques naturales. Sabemos que ya está atravesada por las infraestructuras, pero la declaración de parque lo que hará será que domesticar esas infraestructuras, mejorar el trazado del AVE, no el trazado, mejorar los destrozos que haya hecho el AVE, los destrozos de la autovía, ir recuperando el bellísimo paisaje que antes existió y protegiendo el que aún existe. Y por último acabamos ya con la zona que dejamos de Valdeorras. Fijaros, Valdeorras es una encrucijada, es el extremo ya de la provincia. Las altas sierras de Valdeorras poseen ya un parque natural, el de la Encina de la Lastra, de 3.152 hectáreas, lo que indica el valor de este territorio. El resto de sierras podríamos decir que en realidad es una continuación de la Sierra de Courel con la Sierra de los Caballos, es decir, de todo el parque natural que habíamos protegido, pero están muy poco valoradas y muy deforestadas. Eso no significa que no necesiten protección. Precisamente lo más dañado, lo más necesitado de apoyos es lo que necesita más protección, no lo que se ha conservado muy bien. Aparecen en ella ya tanteos de nuevas canteras, lo cual es un enorme peligro. Sin embargo, tiene un potencial enorme. Proponemos la protección de todas estas laderas que descienden la Sierra de los Caballos como ampliación del Parque Natural de la Sierra de Caurel. Igualmente, al sur del Sil, que como veis lo habíamos incluido en el Parque del Macizo de Orensano, nos proponemos y tendríamos que sustraerlo, como hemos hecho aquí en las riberas del Sil hasta Petín, sustraerlo del Parque Natural del Trevinca, todas las laderas que bajan hacia el Sil, para incorporarlo al resto provincial de las riberas del Sil, un territorio complejísimo donde están las canteras de pizarra que están realmente destrozando todo este territorio. Aquí tenemos las posibles fronteras por Alto da Moneda, Peña Forcada, que podría tener este parque natural. Sería el Parque Natural de Valdeorras y el Parque Natural de las riberas del Sil Valdeorras. Proponemos, por tanto, proteger las montañas de Valdeorras como continuadoras del Parque Natural de la Sierra de Caurel y de la Sierra de los Caballos, hasta el Parque Natural de la Encina de la Lastra, es decir, protegemos todas estas maravillosas estribaciones que pueden recuperar sus antiguos bosques. Su superficie sería de 20.000 hectáreas. Como veis, muy pequeña superficie para la labor que hace de enlazar todo este norte orensano. Y podría incorporarse al Parque de Ancares-Caudel. A su vez, sería posible desgajar del Parque Natural del Macizo Orensano y Trevinca toda la vertiente hacia el sur, en su orilla sur, desde la divisoria del Sarés, el río Mao, hasta el Alto da Moneda y a Laguá, rodeando las canteras actuales, evitando su expansión indiscriminada. Aquí tenemos el gran problema del parque natural que hemos propuesto de Trevinca, que es controlar estas canteras de pizarra. Este espacio de riberas del Sil tendría 12.000 hectáreas y podría llegar a unirse al que hemos visto a partir de Petín en las riberas del Sil, de Orense y de Lugo. Y este es el último dibujo donde está la propuesta que hemos hecho para Orense. El resultado final de nuestra propuesta sería el Parque Natural del Macizo Central Orensano, Macizo Central Trevinca, que tendría 228.000 hectáreas. Como veis, le hemos sustraído las 12.000 de las riberas del Sil. Continuaría con la zona del Parque Natural de las Sierras del Sur, Limia-Támega, de 145.000 hectáreas. Continuaría con las riberas del Miño, importantísimo, de 60.000 hectáreas, donde, como hemos dicho, estaría la propuesta en Lugo de reducir la cota del embalse de Belesar y aquí la importantísima cota
del embalse de Castrelos, reducirla para recuperar parte del valle inundado del Sil para los cultivos. A él se añadiría el Parque Natural de la Dorsal Carballino, de 52.000 hectáreas, el Parque Natural de las Riberas del Sil, que serían 32.000, que es los que os hemos contado, más las 12.000, es decir, 44.000 hectáreas en el Sil, el Parque Natural de Valdeorras, de 20.000 hectáreas, que se podría incorporar a Parque Natural de la Sierra de Courel, y por último el parque que rodea realmente la conurbación de Orense, el Parque de la Arnoia, de 48.000 hectáreas. En total supondrían 597.000 hectáreas, que en un territorio de 727.000, que es la mide territorio de Orense, supone un 82% del territorio. La gran magnitud de esta cifra, que a alguien puede parecer exagerada, no lo es, como veis estamos dejando grandes espacios sin proteger para el desarrollo agrícola o natural de los núcleos. Realmente el paisaje de Orense lo merece. Realmente esta cifra indica el enorme valor, la belleza natural, ganadera, agrícola, de las aldeas, patrimonial, de paisaje de esta provincia gallega, sus enormes valores. Muchísimas gracias.